de día sábado. Bien, escuchamos el mensaje de Marco Tulio dirigido a los jóvenes. La verdad es que cuánto se necesita la instrucción hacia los jovencitos, las señoritas, pues desen cuenta para todos. De alguna manera nos inspira nuestro Padre. Yo he titulado el sermón de hoy de la deshonra a la gloria. Bien, desde el café, la coca, Shakira y los libros de García Márquez, un producto colombiano no tenía tanto éxito en el mundo como la telenovela Betty la Fea. No crean que miró televisión. A los jóvenes de acá les dijeron luchen por sus logros, pero logros, no ogro, no va a ver a Shrek. Dice, fue tal su fama y aceptación que allá en Perú y Nicaragua se hicieron concursos para encontrar a la doble de Betty la Fea. En Chile, algunos avisos clasificados buscaban secretarias que se parecieran al personaje. Incluso la telenovela fue suspendida en el verano para que la gente dese en cuenta no se perdiera uno de sus capítulos por culpa de las vacaciones. Fue un éxito en todo el mundo, a tal punto que en Polonia Betty se llamaba Ula, en Brasil y en España Bela, en India Yasi, en Rusia le llamaban Katia, en Holanda Delot, vean qué estilo, Delot, en República Checa de Katka, en Vietnam de Huyen Diu. Pues bien, hermanos, también en el libro de Génesis se narra una historia de mucha enseñanza para nuestros tiempos. Una historia que, al igual que Betty la Fea y cualquier telenovela, son una mezcla de sentimientos de amor. A veces las señoras lloran viendo las telenovelas, ¿verdad? Amor, engaño, herencias, dinero, promesas, rivalidad, etcétera, etcétera. La enseñanza, el provecho y las lecciones espirituales que podemos obtener de esta historia no tienen nada que ver y no se compara con lo que puede dejarnos una telenovela. Sin embargo, utilicé esta comparación porque siempre existen factores materiales, físicos y emocionales que tienen un gran parecido. Lea, la hija mayor de Labán y hermana de Raquel, era la menos bella de la familia, la solterona, la novia no deseada, quizá una mujer despreciada. Sin embargo, Dios, hermanos, tenía un propósito muy grande y especial con aquella mujer. Dios tenía un propósito divino en su eterno y perfecto plan de salvación para la humanidad. Si en alguna ocasión nos hemos sentido como se sintió aquella mujer bajo esas circunstancias, sin valor, sin propósitos, sin metas, Dios tiene en su corazón un plan para cada uno de ustedes y para mí. Ustedes y yo somos mujeres y varones de propósito, creados para llevar a cabo el plan de Dios en nuestras vidas, para beneficio de toda la humanidad. Antes de la creación, Dios escribió en este libro de cada uno de nosotros. Nos ha dotado con todas las cualidades y dones para triunfar, para ser triunfadores. Si cada uno de nosotros dudamos de ello, es porque no nos ha amanecido y nuestra convicción espiritual quizá aún está por los suelos. Dios no se ha olvidado de ustedes y de mí, puesto que la buena obra que ya inició, Él desea con todo su corazón llevarla a feliz término. Vamos a Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 1 y verso 6. Filipenses 1, verso 6.
Les voy a dar un poquito de tiempo porque ya me han hecho esa observación, ¿verdad? Que voy muy rápido. Entonces, 1:6, ahí dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, en ustedes y en mí, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Siempre y cuando cada uno de nosotros no nos apartemos del rebaño y permitamos que su verdad sea como una columna en nuestra existencia. Ahora analicemos nuestra historia bíblica. ¿Saben en dónde se encuentra, verdad? Vamos al libro de Génesis. Vamos a leer un poquito ahí, la historia que les estaba mencionando. Génesis, capítulo 29. Me salió un suspiro pensando en Betty la Fea ahorita. Dice Génesis 29, versos 16 y 17. Dice, y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. En este pasaje podemos notar que los ojos de Lea eran tiernos. Eso se dice nada más de Lea. Sin embargo, de Raquel leemos que era hermosa, deduciendo entonces que no podía haber comparación entre las 2 hermanas. La escritura incluso hace diferencia entre el parecer físico de ellas 2. Lea quizá no tenía nada de especial aparte de sus ojos tiernos. No quiere decir esto que fuera como el título de aquella telenovela fea, pero sí como el común quizás de las mujeres. A tal punto que quizás llegó a considerarse poco atractiva. El ser una mujer hermosa definitivamente trae problemas. Sin embargo, no es razón para que las menos atractivas se sientan postergadas, puesto que la carencia de hermosura, mujeres, puede compensarse por una naturaleza bella y dependiente de Dios. Un corazón ferviente y apegado a los principios del Eterno. Una gran ternura y afecto por nuestro Padre y por nuestro prójimo. ¿Sabían ustedes que existen rostros comunes que pueden esconder actitudes y facetas divinas, características de Dios y de Jesucristo? Sin embargo, también pueden existir rostros angelicales, pero con un corazón de demonio. El considerarse poco atractiva puede ser una preocupación para toda mujercita. Y seguramente surgirá muy dentro de sí la pregunta, ¿por qué no puedo ser más hermosa? Lo cual viene siendo hasta cierto punto natural y humano. Hagamos un viaje imaginario hasta aquella casa a la cual llegó Jacob. Labán vio en Jacob una oportunidad para beneficiarse, para adquirir bienes materiales al explotar su mano de obra, y le ofrece trabajo a cambio de su hija menor. Raquel, dice la escritura, que cautivó a Jacob, quien llegó a amarla a tal punto de decirle a Labán lo siguiente. Ahí está en el 29, Génesis 29. Pongan una seña por ahí. De hecho, la voy a colocar yo también. 29, versos 18 al 20. ¿Estaban ahí? No miro que suenen las hojitas pasando. Génesis 29, 18 al 20 dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Vean, le parecieron pocos días porque la amaba. 7 años, vean. Hasta lo subrayé yo por acá. Un caso de amor a primera vista.
Después de los 7 años pactados por Raquel, Jacob llegó a Labán y la requirió por su esposa. Se hizo aquel gran alboroto porque habría boda en aquel lugar, y junto con muchos invitados se realizó la entrega de la esposa a Jacob, pero no fue entregada a Raquel, sino Lea. Y al darse cuenta Jacob que le habían engañado, así como a él también le gustaba engañar en un principio para obtener lo que deseaba, es decir, que le pagaron con su propia moneda. Lógicamente, nada contento fue a reclamar a su suegro aquel engaño del cual posiblemente también Lea había sido partícipe. Tranquilamente Labán le explicó a Jacob que no era costumbre entregar a la hija menor antes que la mayor, aprovechándose así del sentimiento de Jacob hacia Raquel para conseguir que trabajara otros 7 años y seguirse aprovechando de su mano de obra. Vean, 14 años. ¿Lo harían jóvenes por la mujercita? O sea, por quien ustedes han puesto sus ojos. Así fue. Vamos a Génesis. Ahí está en el 29. En el 21 ahora. Ni se ruborizó Labán. Vamos a ver versos 21 al 30, vamos a leer. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer. Ojalá así como lo dije yo ahorita, va a haber sido, no sé con qué tono le haber dicho, pero dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. En el verso 24 y 25 dice, y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida en la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ahí viene el reclamo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y en los versos 26 al 30, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán otros 7 años. Sin lugar a dudas, tanto Lea como Raquel tenían una edad ya mayor a la que comúnmente se casaban en aquel lugar las mujeres. Y su padre Labán estaba preocupado, sin duda alguna, por esa situación, a tal punto que deseara un esposo para cada una de sus hijas, y principalmente para la mayor, en este caso para Lea, según lo descrito en el verso 26 que ya leímos. ¿No creen ustedes que Labán debería haber explicado esto a Jacob en el momento de la propuesta que le había hecho su sobrino? Labán, sin embargo, estaba lleno de engaño, y puede ser que su plan del intercambio de sus hijas en la noche de bodas, en lugar de ser una ocasión feliz y digna de celebración, lo convirtiera en una verdadera pesadilla para cada una de ellas. Más aún, cuando el tiempo de los 7 años pasaron, Labán no dijo nada a Jacob, porque seguramente hubiera querido seguirlo explotando el mayor tiempo posible, y fue este quien tuvo que recordarle el trato que le había hecho y reclamar a su futura esposa, como lo acabamos de leer. Nuevamente Labán ignoró indirectamente la petición de Jacob y comenzó a preparar una fiesta de bodas, y eso no era de un día para otro en aquellas regiones, llevaba varios días, a lo cual aquel hombre enamorado accedió, deseoso de tener ya entre sus brazos a Raquel. Analicemos un poquito lo sucedido hasta acá. Leímos en la escritura que al llegar la noche Labán tomó a su hija Lea y la llevó a la tienda del matrimonio. Y Jacob en ningún momento se menciona que cuestionara si realmente era Raquel quien había llegado. Pensemos por un momento dónde se encontraría Raquel en aquella ocasión. ¿Será que también fue engañada, persuadida o mandada por su propio padre
para participar de aquel engaño a su enamorado? No importa lo que estuviera sucediendo, debe de haber sido muy traumático para ella. Y preguntémonos, ¿para Lea? ¿Cómo la estaría pasando? Vean qué telenovela esa, ¿verdad? ¿No será que en algún momento pudo sentirse utilizada al ser llevada por su propio padre a la tienda de Jacob? Ella ciertamente deseaba casarse, pero sabía perfectamente que Jacob amaba a su hermana y que aquel hombre, al llegarse a ella en la noche nupcial, lo estaría haciendo pensando en qué, que era Raquel con quien estaba. Tampoco Lea le advierte a Jacob: yo no soy Raquel, va, a quien se llegaría. Quizás su padre le había propuesto aquel engaño y ella antepuso su deseo carnal, como lo decía Marco Tulio en el sermoncillo, por encima de su dignidad, y fue una de las 7 reglas que él recomendaba. ¿Se dieron cuenta? Su dignidad de mujer, y participó en dicho plan aún conociendo las consecuencias. Vamos a Gálatas, leámoslo en Gálatas. Gálatas capítulo 6 vamos a leer. Y los versos 7 y 8. Gálatas 6, versos 7 y 8. Dice allí, Gálatas 6, 7 y 8. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tampoco encontramos en la Biblia cuáles eran los sentimientos entre las dos hermanas, aunque es posible que Lea sintiera muchos celos de su hermana. A la luz de los primeros rayos del sol, Jacob se dio cuenta de aquel engaño y seguramente se enojó contra Labán y contra Lea. Sin embargo, lo hizo recordar el engaño hacia su padre Isaac y a su hermano mayor Esaú, al robarle la primogenitura y la bendición de su padre. Ahora Lea, la hermana mayor, se interpuso entre Jacob y el verdadero amor de su vida. Siendo un hombre de bien, Jacob sabía las consecuencias de aquel engaño. Jacob pudo repudiarla, ¿saben ustedes, mujeres? Jacob pudo repudiarla y devolverla a Labán. Pero ya había algún cambio en su corazón. No deseaba lastimarla más. Sabía que quizás Lea había llegado a enamorarse de él y por lo tanto aprendió a amarla, aunque siempre amó más a Raquel. Así lo dice la Biblia. Labán pensó dañar a su sobrino, pero la intervención de Dios transformó todo para bien. Y le enseñó con eso a Jacob, en primer lugar, a aprender humilde sumisión. ¿Por qué aprender humilde sumisión? Puesto que se había negado a someterse a Dios, debió de hacerlo ahora a un ser humano, a un amo humano. También, sin lugar a dudas, Jacob aprendió a respetar los derechos de los primogénitos, lo cual había ignorado en el caso de Esaú, su hermano. Ahora tendría que aceptarlo en relación a su esposa Lea. Y por último, hermanos, Jacob tuvo que aprender a ser paciente, dado que se había negado a esperar el tiempo y la voluntad de Dios. Lo leyó también Marco Tulio: para todo hay un tiempo. Se había él negado a esperar el tiempo y la voluntad de Dios al arrebatar lo que no le correspondía en un tiempo no de Dios, sino por su impaciencia. O sea, actuó abruptamente y arrebató. Génesis 25, por favor. Génesis 25.
versos 23 al 26, vamos a leer. Había una promesa de parte de Dios. Había un tiempo que esperar. Las cosas se hubieran llegado a dar de alguna manera. Ahí leemos el plan y la voluntad de Dios para con Rebeca, madre de Jacob. Dice, y le respondió el Eterno: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Ahí está la promesa, vean. Y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, que quiere decir el que suplanta, el suplantador. Es clara entonces la escritura, y lo vimos ahí. El mayor, dice, servirá al menor. No había necesidad de arrebatar o engañar, sino esperar el tiempo de Dios. Jacob arrebató y suplantó. Hoy le pagaban de la misma manera. No cabe duda también que Lea estaba situada bastante atrás en el curso hacia el círculo de ganadores. Pero Dios, hermanos, entró en escena al ver que era menospreciada. Dios abrió el vientre de Lea, pero Raquel se quedó estéril. Vean cómo Dios trabaja. Toda esta escena provoca un deseo de consolar a Lea en estas pruebas tan duras. Nosotros no podemos hacerlo, pero Dios sí. Conociendo la voluntad de Dios, sí. Dios es nuestro ayudador en cada una de nuestras circunstancias, por difíciles que sean. Lea, a pesar de lo que estaba pasando y de aprovecharse hasta cierto punto de la situación, buscaba la aceptación y el amor de Jacob. Tenía la esperanza quizás de que al darle hijos, él llegaría a amarla. Sí, está en Génesis, ¿verdad? Miremoslo en el 29 ahora. Versos 31 y 32. Génesis 29, 31 al 32. Dice, y vio el Eterno que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, que quería decir, ved un hijo, porque dijo, ha mirado el Eterno mi aflicción. Ahora vean el razonamiento. Ahora por tanto me amará mi marido. Cada uno de los hijos de Lea fueron nombrados por sus sentimientos en el momento. El tener hijos degeneraron en una competencia entre las 2 hermanas por el afecto de Jacob. Vean el verso 33. Dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, vean nuevamente, por cuanto yo el Eterno, que yo era menospreciada, recalcando aquello, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón, que quiere decir Shamá o audición. Ahora en el verso 34 leemos, y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví, que quiere decir Gilabé, que significa unir o ligar. Lea, después de darle 3 hijos a Jacob, tenía la esperanza de que esto aseguraría su amor hacia ella de manera permanente. Lo hermoso de Lea es que Dios había dispuesto a poner fe en su corazón. Quizá en un principio una fe para sí misma, al no conocer a profundidad el deseo o el propósito de Dios. Y podemos notarlo con los nombres asignados a cada uno de sus 3 primeros hijos. Siempre pensando en ella, siempre pensando en sí misma y en sacar ventaja de su hermana. Un egoísmo bárbaro. Y de querer alcanzar lo que deseaba a toda costa, sin tomar en cuenta a Dios. Cuando concibió, vean la diferencia. Cuando concibió su 4.º hijo, ella dijo,
esta vez alabaré al Eterno. Léanlo en el versículo 35. Ahí dice, esta vez alabaré al Eterno. Así que llamó el nombre del niño Judá, que significa alabaré o alabanza. Y vean, qué ironía, dejó de dar a luz. Este hijo fue el consuelo de la mujer no elegida. La palabra hebrea para alabanza es odé, de la raíz Ida, Y-D-A-H, se pronuncia Yadá. El nombre de este cuarto hijo es el único que no refleja sus sentimientos netamente personales, o egoístas. Ya dice, alabaré. O sea, Judá, que significa alabaré. Entonces, en el corazón de Lea, muy dentro de sí, el orgullo, el pleito, los celos, la ira, quizá empezaban a dar paso a aquella fe. Esta había nacido dentro de su ser, teniendo a Judá en su vientre, y un sentimiento de esperanza, de plenitud y de aceptación empezaron a formarse en lo profundo de sus sentimientos. Lea sabía que algo grande estaba sucediendo. Ahora dice, alabaré al Eterno. Sentía que ahora sí recibiría la aceptación y el amor de Jacob. Sentía que ya no estaría en segundo lugar después de su hermana. Sentía que todo había quedado en el pasado y la gran emoción que brotaba en su espíritu le hacía saber que un día muy especial acababa de llegar a su vida. Lea no sabía que había recibido entrada en algo mucho más grande que la aceptación y el amor de Jacob. Dios la hizo entrar en su amor y en su aceptación, ya que nunca lo recibió de su marido. Sin saberlo, ella había hecho entrar una esperanza de amor y aceptación hacia sí misma, pero mucho más importante aún, una esperanza de amor, misericordia, perdón y reconciliación para con Dios de la humanidad completa, de ustedes y de mí. No hay cosa que le fascine tanto a Dios que encontrar algún perdedor que tomará sus palabras y sus promesas, que se esforzará por poner sus pies en las huellas que nos ha dejado Jesucristo para empezar a caminar. Le encanta a nuestro Padre encontrar a aquellas personas, hombres y mujeres, que siendo lo peor del mundo, cargados de muchas actitudes egoístas y alejados de su verdad, con una mochila hedionda de pecados sobre nuestros hombros, nos paramos a la vera del camino. Buscamos las sendas antiguas y encaminamos nuestros pasos hasta lograr entrar a un círculo de ganadores como lo hizo Lea. La alabanza comenzó a ofrecer a su Dios, que Lea le comenzó a ofrecer a su Dios, fue un acto de mucha fe. Fue un acto de fe que se extendió hasta tocar a Dios. Nunca sabremos si Lea recibió el amor que deseaba obtener de Jacob, pero al nacer Judá era obvio que sí había ganado el amor y la aceptación de Dios mismo. A través de su hijo, Dios la colocó en el linaje de Cristo. Dio un salto, entró en el círculo de ganadores y se acercaba ya al primer lugar. La deshonra principia a ceder su lugar a la gloria. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos recibido rechazo de parte de los seres humanos? ¿Cuántas veces no hemos deseado recibir quizás amor de nuestros semejantes, de nuestros hermanos dentro de la iglesia de Dios unida, como nos lo dijo don Fernando en un sermón pasado? Y ni siquiera recibimos un saludo, mucho menos un apretón de manos, no digamos un abrazo. Que esto no destruya nuestro ánimo y nuestra convicción espiritual. Vayamos nosotros y demos ese abrazo, demos ese apretón de manos, rompamos paradigmas y conscientes que abrazando a nuestro hermano, cualquiera de todos nosotros, abrazamos también las promesas y el plan de Dios. Hagamos esa diferencia y contribuyamos así a esa unidad tan necesaria dentro de nosotros como pueblo de Dios.
Es claro que al igual que con cada uno de nosotros, nuestro Padre, al darnos a conocer su verdad y traernos al arrepentimiento, nos va moldeando poco a poco a través de diversas pruebas y dificultades, en tanto pongamos nuestra parte. Hagamos los cambios necesarios para llegar a ser de su agrado en nuestro pensamiento y con nuestras acciones. Lea no logró ese cambio por sí misma, sino que Dios, al igual que en ustedes y en mí, lo fue realizando paso a paso desde muy dentro de su corazón. Raquel quizá no hizo lo mismo. Y podemos notar que nuestro Dios no se expresa en el nombre de José ni en el de Benjamín. La alabanza hacia Dios está solo en Judá, porque Judá significa el que alaba a Dios, como lo leímos. Fue Dios quien estuvo en cada situación o circunstancia dentro de la vida familiar de Labán. Dios tenía el control aún en aquellas situaciones confusas de engaño, de celos entre cada uno de los personajes. Advirtamos una vez más que Dios, como en el caso de David, no ve las cosas que ven nuestros ojos, como nosotros los seres humanos. Por todos nosotros es sabido que existen dos clases de belleza. La belleza que Dios nos da al nacer, como en el caso de Raquel, ¿se acuerdan cómo se expresa la Escritura? Y que tarde o temprano se va a marchitar como cada una de estas flores. Y la belleza que el mismo Dios concede cuando en su gracia nos llama a conocer su verdad. Y hombres y mujeres, al ser bautizados, nacemos de nuevo. Esta clase de belleza, nuestra belleza interior, nuestra belleza espiritual comienza a labrarse desde ese instante y jamás, hermanos, llegará a marchitarse, sino por el contrario, irá floreciendo cada día y con el paso del tiempo hasta llegar a la semejanza de nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo. Leamos 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, vayan ahí. Capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 16 al 18. Hablando de la belleza que no se va a marchitar, que no va a terminar, dice allí. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, vean, paso a paso, poquito a poquito, en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Como hemos visto hasta acá, la situación de Lea era mala, la cual Dios no la cambió, vean, pero sí cambió a Lea. Quizás nosotros estamos en las mismas circunstancias, la situación allá afuera, donde quiera que estemos, sigue la misma. Nosotros debemos ir cambiando, dejar que Dios moldee nuestro corazón, que forje su carácter en cada uno de nosotros. Dios le dio a Lea gracia para vivir en una situación menos perfecta. Él multiplicó su gozo en el parto. Él le dio hijos que se convertirían, vean qué hermoso, en los padres más grandes de las tribus judías. Leví fue el padre de los sacerdotes. Judá fue el padre de la tribu por la cual vino el Mesías. Dios tal vez no cambiará nuestra situación, nuestros problemas, nuestras dificultades, pero si hay algo que hará, estará en la angustia y nos va a librar de todo mal si hacemos su voluntad. Vamos a Isaías 58, por favor. Isaías 58, les doy tiempo. Isaías 58, verso 9. Dice allí, entonces
En medio de aquellos problemas y aquellas angustias, dice, entonces invocarás y te oirá el Eterno. Clamarás y dirá Él. Vean qué lindo. Heme aquí. Pero vean, ahí está la condición. Heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Tomemos esta promesa para nosotros. Creamos que si clamamos, oramos, le invocamos, Dios promete oírnos y no solo nos oirá, sino además nos va a decir, heme aquí, no temas, yo estoy contigo y te sustentaré. Seguramente hasta aquí, como cristianos, nos hemos podido identificar con Lea en algún aspecto. Quizá hemos llegado a descuidar nuestra salvación y nuestro llamamiento. Quizá nos hemos sentido relegados, maltratados, abandonados y hemos actuado erróneamente. Hemos ofendido a nuestro prójimo y a Dios y hemos llevado sobre nuestros hombros una carga de culpabilidad o de reproche. Quizá hemos fingido ser alguien que no somos en realidad por obtener la atención o el cariño de alguien. Pero las circunstancias y problemas son parte de nuestra vida. Estarán a nuestro alrededor siempre. No podemos quitárnoslos de encima. En el momento menos pensado aparecen y nos atacan. Siguiendo con Lea, ahora enfrenta otra situación. La envidia de su hermana Raquel. Vamos al capítulo 30 de Génesis. Sigamos con nuestra historia. 30 y verso 1. Génesis 31. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Vean qué razonamiento. Dame hijos o si no me muero, como quisiera nomás de dar, ¿verdad? Pidiéndoselos a Jacob. Acá empieza un nuevo enfrentamiento entre estas dos hermanas que vienen a involucrar a otras personas. Esto es a sus siervas, y lo vamos a leer, a sus siervas o concubinas. ¿Cuántas veces, hermanos, no surge una dificultad dentro de la iglesia entre dos hermanos o hermanas? Quienes buscando el apoyo de la iglesia acuden a los demás y cuentan su versión del problema. Cada uno de nosotros tomamos partido y la situación se agudiza, puesto que ya no es un problema de dos, sino de la congregación completa. Para evitar esto y queriendo ayudar, escuchemos las dos versiones y pidiéndole a Dios su guía y conocimiento, tratemos de paliar la situación, no de agravarla. Busquemos la paz entre nosotros y que nuestro juicio esté basado siempre en este libro, en las Escrituras, puesto que para ello estamos siendo preparados ustedes y yo. Advirtamos cómo se agudiza el problema dentro de la familia de Jacob. Ahí en el 30, ahora en el verso 9. Ahí leemos. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. El crecimiento espiritual obtenido por Lea se estaba escapando. Nuevamente dejó que sentimientos que están negativos llegaran a ella. Estaba cediendo ante la tentación de la competencia, como nos pasa a veces a nosotros cuando vienen problemas o situaciones que nos golpean duramente. Renegamos quizás de Dios. Estaba nuevamente compitiendo por su esposo y las razones eran las equivocadas. Esta familia estaba encerrada en una guerra total. A pesar que era costumbre de la época usar sirvientas como concubinas a fin de parir hijos, todos los involucrados, Jacob, Raquel y Lea, sabían y conocían que esta práctica no era agradable a Dios. Iba contra la voluntad divina del matrimonio. Lea entra en un momento de tensión y olvida que Dios había sido su consuelo en momentos de dificultad. Le había dado hijos y a pesar que ella le había reconocido como su Señor
y su Redentor, ahora parece que no confiaba de igual manera, nuevamente por quererle fallar. Ahora en el verso 11 dice, ahí donde están, Génesis 30, verso 11, dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Dios la vuelve a bendecir con otro hijo. Gad es este nombre significa buena suerte, oportuna. Lea nuevamente, se dan cuenta, no hace mención de Dios. Ella está nuevamente centrada en garantizar el amor y el favor de Jacob. Muchas veces el descuido espiritual, el descuido de entender a quién nos debemos todos los días de nuestra vida, nos pueden llevar a cometer errores una y otra vez, los cuales Jesucristo ya ha limpiado, ha sanado y ha restaurado a través de la ceremonia en la Pascua. Pero parece que nos gusta estar buscando esas viejas batallas perdidas del pasado y pensando que esta vez ganaremos, engañándonos primeramente a nosotros mismos y nos alejamos de la fuente real de la vida. Lea ya no alababa al Eterno como lo leímos con el cuarto hijo, sino deseaba obtener fortuna para con su marido. Vamos a Romanos 12, por favor. Romanos 12, verso 2 vamos a leer. Dice allí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ir transformándonos nosotros por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vean, el problema se agudizó a tal manera de la rivalidad entre las hermanas por un hombre que involucraron hasta a sus hijos para obtener el deseo, como decía Marco Tulio, de la carne, siguiendo los designios de nuestra propia naturaleza humana. Estaba en el 30, tienen seña puesta ahí. Vamos a Génesis 30. Vean cómo involucran ya a los hijos. Génesis 30, 14 al 16, vamos a leer. Génesis 30, versículos 14 al 16. Dice, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea, y esto lo tenga subrayado, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, vean ese problema entre las hermanas, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Vean. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió a Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Aquí ya no vemos a una Lea adoradora, sino a una mujer enfocada en su deseo, en su meta, sin involucrar a Dios en su lucha. Se estaba volviendo fría, acusando a su hermana que ella le había tomado a su esposo y sacó provecho de la situación para estar con Jacob. Y fruto de ello, vean, de esa noche fue otro hijo. Ahí en el 17 y 18 lo podemos leer. Dice, y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz al quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto me ha dado mi recompensa. Dios me está pagando por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar, que quiere decir recompensa. Ella estaba creyendo que Dios le estaba recompensando por haberle dado a su sierva. Esto es incorrecto, hermanos. Dios no recompensa la inmoralidad. El alejamiento de Lea haciendo las cosas a su manera le había impedido entender los propósitos de Dios y equivocadamente creía que Dios aprobaba lo que hacía, aun cuando estaba contra sus designios. En esa situación, Raquel se quedó, vean, el trato que habían hecho.
Raquel se quedó con las mandrágoras, de Lea, su hermana, pero Lea tenía otro bebé. O sea, ¿quién perdió? La razón por la cual Raquel había cambiado por una mandrágora, verán ustedes, vean, había cambiado a su esposo por las mandrágoras, es que se cree que esa planta posee cualidades que estimulan el deseo sexual y fomenta la fertilidad. Y como ella era estéril, ¿se recuerda? O sea, poseía cualidades afrodisíacas. Recordemos pues que Raquel era estéril, por eso cambió. Queriendo obtener también, se dan cuenta. Entre altibajos de conducta, aquella lucha natural como seres humanos de querer hacer el bien y actuamos mal, Lea, como cada uno de nosotros, continuaba orando a Dios, encomendando al Señor su causa, y fue escuchada. La misericordia de Dios es puesto de manifiesto nuevamente a pesar de nuestras malas acciones, porque sus pensamientos son mayores y mejores que los de cada uno de nosotros. Génesis 30, están allí. Versos 19 y 21. Ahora que regresen se van a leer todo el capítulo, todo el Génesis para ver cómo terminó. Y es emocionante realmente cuando le ponemos atención y tratamos de sacarle escuela a la escritura. Dice allí, después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón, no Zabulón, Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Se ríe Saulito, allá va. Dios vuelve a predominar nuevamente y le dio a Lea otro hijo más, el sexto. Lo nombró Zabulón, que quiere decir honra o morar. Ella escoge este nombre para honrar a Dios, porque le había dado ya 6 hijos y ahora se sentía segura que su esposo se volvería a ella y la honraría. Pero además, en medio de estos 6 varones, también le dio el privilegio de darle la única hija, Dina, que significa justicia. Qué gozo pudo haber traído a Jacob y a misma Lea aquella niña. Hemos visto como una mujer dejada, abandonada y mucho menos amada, despreciada desde el día siguiente después de la boda por el hombre que quizás ella llegó a amar, vivió una vida de lucha, una vida tormentosa de competencia, engaño, deseando cada día sentir un poco de amor para sí misma, pero en cambio recibía desprecio. Esta mujer, Lea, reconoce en medio de todas sus tribulaciones y dificultades a Dios como su Señor y fuente de toda cosa buena, a tal punto de llegar a sentirse gozosa y realizada, propiciando así su propia transformación espiritual. Hemos visto en similitud con cada uno de nosotros que con el paso del tiempo y por descuido espiritual recaemos nuevamente quizás en nuestras debilidades, en nuestros temores, en no sentir el amor de Dios en nuestros corazones, y Satanás, uno de nuestros enemigos que escuchamos en el sermoncillo, o las pasiones naturales nos engañan nuevamente. Vean, 2 enemigos que se nos mencionaron, y creemos que el amor verdadero será suplido por el amor a un hombre o a una mujer, menos por Dios. Y llegamos a creer que la felicidad estriba en el obtener para sí. Nos olvidamos por completo de darle la honra a nuestro Dios. Resumiendo de todo lo que hemos visto, en vocabulario nuestro podríamos decir que Lea no era precisamente una candidata al certamen de Miss Mesopotamia. Y Raquel, en cambio, sí podría participar en dicho certamen. Desde aquel momento en que Jacob vio por primera vez a Raquel, de quien se había enamorado, y luego a Lea ya dentro de la casa de Labán, habían pasado muchos años. Tiempo durante el cual Lea siempre creyó que podría competir con la belleza de su hermana por el amor de Jacob. Sin embargo, había sido desilusionada. Todo ese tiempo no se había sentido amada, ni deseada, mucho menos buscada. Lea, en todo ese tiempo de competencia, engaño, traición, envidia, iras, celos,
pecado en muchas de sus formas, había sido bendecida con 6 hijos varones y una mujercita. Y Raquel, siendo estéril, había deseado un hijo más que nada en el mundo. Dios escuchó el clamor de Raquel por un hijo y quedó embarazada, naciendo así José. Pidió Raquel en oración otro hijo y Dios la escuchó, pero con consecuencias muy graves para ella. Jacob toma la decisión de separarse de Labán y regresar a Canaán. Pueden leer toda la historia ustedes. Con su larga familia compuesta de 2 esposas, 2 concubinas y sus hijos, decide tomar camino. Mientras la familia viajaba hacia el oeste, sucedió lo inconcebible. Raquel, hacia el final del viaje y embarazada de su segundo hijo, murió en el alumbramiento. La mujer que tenía todas las razones para ser feliz, murió dando a luz a un hijo llamado por ella Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Leámoslo en Génesis 35. Génesis 35, versículo 18. Ella dispone llamarle Benoni. Génesis 35, 18. Dice ahí, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, dice entre paréntesis, llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Allá abajo dice, hijo de mi tristeza. Raquel había muerto. Lea era ahora la única esposa, ¿se dan cuenta? No sabemos si Jacob aprendió a amarla más de lo que la amaba en el momento del primer engaño, ni cuántos años más vivieron juntos. Solo sabemos que cuando Lea murió, Jacob la enterró en el sepulcro ancestral, la cueva de Macpela, donde estaban enterrados Abraham, Sara, Isaac y Rebeca. En otras palabras, la honró en su muerte. Vamos ahí, Génesis 49. Génesis 49. Del verso 29 a 31. Dice, les mandó luego y les dijo a la familia, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Hebrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Hebrón en el Eteo, para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. Lea, la no amada, se convirtió en la madre que ayudó a edificar la casa de Israel. De los 12 hijos de Jacob, que llegaron a ser progenitores de las 12 tribus de Israel, 6, como lo leímos, nacieron de Lea. De la tristeza personal de Lea salieron ricas bendiciones para Israel. Fue Lea quien dio a luz a Judá, de quien provino David, el rey más grande de Israel, y de quien vino el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Lea, la menos atractiva, hermana mayor de la hermosa Raquel, vio una situación muy difícil y sobrevivió. Al igual que ella, nosotros también, a pesar de tantas circunstancias y de que caemos seguramente muchas veces, nos hemos levantado. Continuamos siendo sacados del fango del pecado, pero también del fango del pecado, hermanos, se saca el oro y las piedras preciosas. La vida, raras veces, si acaso, es plenamente satisfactoria. La mayoría de las veces tiene cierto sabor a insatisfacción. Es un sube y baja para cada uno de nosotros. No recibimos suficiente amor, ni suficiente cuidado, ni suficiente honor, ni suficiente estima. Tal vez recibamos casi lo suficiente, pero nunca tanto como cada uno de nosotros queremos. Al igual que Lea, podemos centrarnos en lo que nos falta y ser desgraciados. O también, como Lea, podemos decidir centrarnos en lo que tenemos y disponernos a decir, esta vez alabaré al Eterno.
Si Lea ayudó a edificar la casa física de Israel, como lo dice la Biblia en el libro de Ruth 4:11, primera parte, ahí dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, el Eterno haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Así, hermanos, edifiquemos cada uno de nosotros el templo de Dios. El templo de Dios, que son nuestros cuerpos, y llevemos bendición al mundo a través de nuestro ejemplo, predicando el evangelio del reino de Dios. Y al igual que Lea, que salió de la deshonra y alcanzó la gloria, nosotros, poco a poco, dejaremos de ser lo peor del mundo y nos convertiremos en verdaderos hijos de Dios.